En un rincón olvidado del antiguo reino de Nápoles, en el pequeño pueblo de Cupertino, la historia de un hombre destinado a conmover a la cristiandad comenzó en medio de la penuria y la marginación. Corría el año 1603, y en una casa marcada por la pobreza y las deudas, nació Giuseppe Maria Deza, a quien el mundo conocería después como San José de Cupertino. Su madre, angustiada y desposeída, se vio obligada a dar a luz en un establo, rodeada del olor de los animales y del frío penetrante de la madrugada. Este detalle, lejos de ser anecdótico, cargó desde el inicio su vida de un simbolismo que lo acompañaría siempre. Al igual que el Salvador, también él comenzó su existencia en la desnudez de la miseria, en un lugar de aparente deshonra, pero destinado a ser tocado por la gloria del cielo. Desde los primeros años, Giuseppe fue considerado un niño extraño, distinto, difícil de comprender. Era frágil, distraído, incapaz de mantener la atención en los estudios o en las tareas cotidianas. Sus familiares y vecinos lo apodaban con palabras hirientes, llamándolo torpe o incluso inútil. Con frecuencia quedaba inmóvil, sumido en una especie de éxtasis silencioso, como si su mente y su espíritu se apartaran del mundo terrenal para viajar a un lugar invisible a los ojos de los demás. Estas ausencias despertaban impaciencia en quienes lo rodeaban, pues lo tomaban como pereza o simple estupidez. Sin embargo, bajo esa apariencia desmañada se escondía una sensibilidad inusual, un corazón ardiente que latía con la necesidad de buscar a Dios incluso en medio de su confusión. La infancia de Giuseppe estuvo marcada por una sucesión de humillaciones. En la escuela, no lograba retener las lecciones más básicas. Mientras sus compañeros avanzaban en la lectura y la escritura, él se quedaba rezagado, perdido en un mar de incomprensión. Cada fracaso lo hundía más en la tristeza, pero al mismo tiempo lo empujaba hacia la oración, único refugio donde encontraba alivio. En los momentos de soledad, levantaba los ojos al cielo y murmuraba plegarias espontáneas, como si hablara con un amigo invisible. Desde niño, desarrolló una profunda devoción a la Virgen María, a quien se confiaba con lágrimas y súplicas, convencido de que solo su intercesión podía darle consuelo en medio de tantas dificultades. Lo que más llamaba la atención era la intensidad de su mundo interior. Aunque parecía incapaz de realizar las tareas más sencillas, poseía una extraña facilidad para entrar en estados de contemplación. Había días en que al escuchar el nombre de Jesús o de la Virgen, quedaba suspendido en un silencio absoluto, con la mirada fija en un punto lejano, como si contemplara algo que los demás no podían ver. Estas experiencias provocaban tanto burla como incomodidad entre los que lo rodeaban. Nadie entendía cómo un joven tan torpe para la vida práctica podía, sin embargo, manifestar una devoción tan viva y absorbente. La relación con su madre fue especialmente dura. Al quedar viuda y sumida en la ruina, ella proyectó sobre Giuseppe la frustración de sus propias desgracias. La reprendía constantemente, acusándolo de ser una carga, un peso insoportable en una vida ya marcada por la miseria. Sin embargo, incluso en medio de esas tensiones, Giuseppe mantenía un respeto obediente, intentando ayudarla en lo poco que podía, aunque la mayoría de las veces sus esfuerzos terminaban en más reproches y desilusiones. El hogar, lejos de ser un refugio, se convertía en otro espacio de pruebas, donde su paciencia y su fe fueron templadas en el dolor. Su cuerpo, frágil y enfermizo, tampoco le daba tregua. Desde niño padeció dolencias y debilidades que lo hacían parecer aún más inútil a los ojos de los demás. A menudo sufría de fiebres, abscesos dolorosos y una salud que parecía quebrarse a cada instante. Todo esto lo convirtió en objeto de compasión y desprecio al mismo tiempo. Pero paradójicamente, esa debilidad física contribuyó a moldear en él una disposición de entrega total, pues en medio de su fragilidad encontraba una fuerza que no venía de sí mismo, sino de lo alto. El joven Giuseppe también mostró una fascinación temprana por los lugares sagrados. Aunque era poco entendido en doctrina, se le veía pasar largos ratos en la iglesia parroquial, arrodillado ante el altar, abstraído de todo lo demás. A veces, sus compañeros de pueblo lo encontraban llorando en silencio frente al crucifijo,
como si ya desde niño llevara consigo una cruz interior que lo unía al misterio del sufrimiento de Cristo. Había en él un aire de extrañeza, de alguien que no encajaba en el mundo, pero que tampoco se rebelaba contra esa condición, sino que la aceptaba con una docilidad sorprendente. Esa singularidad no pasó desapercibida, y en muchos despertó sospechas o burlas. Algunos pensaban que estaba loco, otros que era un holgazán sin remedio. Sin embargo, detrás de esa mirada perdida y esa torpeza, había una semilla silente, un misterio que solo con el tiempo se revelaría. Lo cierto es que Giuseppe parecía estar destinado a vivir siempre en los márgenes, como si su vida fuera una continua parábola de la pequeñez humana abrazada por la grandeza de Dios. El ambiente de Cupertino, un pueblo pequeño, agreste y marcado por la dureza de la vida campesina, reforzó aún más esta imagen. Allí la gente valoraba la fuerza, la destreza y la productividad. Un muchacho débil, distraído y poco hábil para el trabajo se convertía inevitablemente en motivo de burla. Aún así, Giuseppe no respondía con resentimiento. Su actitud era la de alguien que, aunque herido, prefería callar y elevar su sufrimiento a lo alto. Este silencio, lejos de ser vacío, se convirtió en un terreno fértil donde germinó su relación íntima con Dios. Poco a poco, comenzó a intuir que su vida, marcada por la contradicción y la marginación, tenía un propósito oculto. No era casualidad haber nacido en un establo ni haber sido rechazado tantas veces. Había en ello un designio misterioso, un llamado a vivir en lo más bajo de la condición humana para que la gracia divina pudiera manifestarse con mayor claridad. Giuseppe no sabía explicarlo con palabras, pero lo sentía en lo profundo de su alma. Cuanto más pobre y humillado se encontraba, más cerca parecía estar de aquel Dios que se hizo pobre en Belén y humillado en la cruz. De esta manera, los primeros años de la vida de San José de Cupertino fueron un largo aprendizaje en la escuela de la humillación y la fragilidad. Un camino donde el dolor, la incomprensión y la debilidad no fueron obstáculos, sino puertas que lo preparaban para una experiencia sobrenatural que superaría cualquier lógica humana. Mientras el mundo lo consideraba un fracasado, en secreto se estaba forjando el santo que un día sería conocido como el místico volador, aquel que elevaría no solo su cuerpo en éxtasis, sino también el corazón de quienes lo contemplaban. Antes de comenzar este increíble viaje sobre San José Cupertino, quiero saber tu opinión. ¿Te imaginas cómo habría sido presenciar a San José de Cupertino elevándose en el aire mientras celebraba la misa? ¿Qué sentirías si descubrieras que tus debilidades, como las de él, pudieran convertirse en un camino para acercarte más a Dios? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Rechazo y perseverancia. A medida que Giuseppe crecía, la sensación de no encajar en el mundo se hacía cada vez más evidente. Sus limitaciones intelectuales y su carácter distraído lo convirtieron en un joven poco apto para las tareas comunes de la vida. Mientras otros muchachos de su edad aprendían oficios, cultivaban la tierra o ayudaban en las labores del hogar, él parecía un estorbo en cualquier lugar donde se presentara. Su madre, cansada de las críticas del vecindario y desesperada por darle un rumbo, comenzó a buscarle un camino dentro de la vida religiosa, convencida de que ahí, al menos, podría encontrar un lugar donde su torpeza pasara desapercibida. Así fue como Giuseppe se acercó por primera vez a los frailes capuchinos, con la esperanza de ser admitido como novicio. Su corazón estaba lleno de ilusiones. Pensaba que, entregando su vida a Dios, encontraría la paz que no hallaba en su entorno. Sin embargo, aquella primera experiencia se convirtió en una herida profunda. Su fragilidad física, su lentitud para aprender y su constante tendencia a caer en éxtasis llamaron demasiado la atención. Los superiores, preocupados por la disciplina del convento y por la necesidad de tener hombres aptos para el trabajo, pronto concluyeron que aquel joven no tenía madera para la vida capuchina. Después de pocos meses, fue despedido. La noticia cayó sobre él como un balde de agua fría.
La humillación de ser rechazado en el único lugar donde pensaba encontrar consuelo se sumó a la larga lista de fracasos que lo habían acompañado desde niño. Lejos de rendirse, Giuseppe buscó nuevos caminos. Acudió entonces a los frailes franciscanos conventuales. Allí, al principio tampoco fue bien recibido. Su fama de torpe lo precedía, y muchos dudaban de que pudiera soportar la disciplina de los estudios. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. Mientras se desempeñaba en tareas muy humildes, como limpiar establos, cuidar animales o realizar los encargos más sencillos, comenzó a brillar algo que nadie había notado antes. Su obediencia, su paciencia y su humildad eran inquebrantables. No discutía, no se quejaba, no pedía nada para sí. Aceptaba las correcciones más duras con un silencio que impresionaba a quienes lo observaban. Los frailes descubrieron que aquel joven, incapaz de brillar con la inteligencia, poseía una fortaleza interior que superaba la de muchos. Su mansedumbre lo hacía diferente. En el silencio de los corrales y en la soledad de los patios, Giuseppe elevaba plegarias profundas y su rostro reflejaba una paz que desarmaba hasta el más severo de los superiores. Poco a poco empezaron a verle no como un estorbo, sino como un alma sencilla y dócil que podía enseñar, sin palabras, el verdadero espíritu franciscano. El camino, no obstante, no fue fácil. A pesar de que lo admitieron en la comunidad, la exigencia de los estudios se convirtió en un nuevo calvario. En aquella época, para acceder al sacerdocio, era indispensable superar exámenes de teología y filosofía, campos en los que Giuseppe apenas lograba retener una idea básica. Mientras sus compañeros devoraban libros y disertaban sobre cuestiones complejas, él apenas podía recordar un versículo del Evangelio. Los instructores dudaban de su capacidad y muchos consideraban un error permitirle avanzar. Y entonces, lo inesperado sucedió. Al presentarse a los exámenes, se encontró con que le preguntaban justo sobre aquel pasaje del Evangelio que sí había logrado memorizar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Giuseppe, con voz temblorosa pero segura, explicó el texto con la pasión de quien no había aprendido con la mente, sino con el corazón. Sus palabras conmovieron a los examinadores, quienes quedaron sorprendidos de cómo aquel joven, considerado ignorante, podía expresar con tanta claridad el sentido profundo de la pobreza espiritual. Ese episodio marcó un antes y un después. Fue como si la providencia hubiera intervenido directamente para abrirle las puertas que la lógica humana cerraba una y otra vez. Giuseppe fue aprobado y pudo continuar su camino hacia el sacerdocio. Su perseverancia, unida a la gracia de Dios, rompía las barreras que su limitación humana le imponía. Durante los años de formación, sus compañeros lo miraban con una mezcla de compasión y asombro. Aunque seguía siendo incapaz de brillar en los estudios, destacaba en la oración. Pasaba largas horas en la capilla, absorto, como si no existiera nada más en el mundo. Algunos lo encontraban de rodillas, con lágrimas en los ojos, balbuceando palabras de amor a Cristo y a la Virgen. Otros lo descubrían en éxtasis, con el rostro iluminado, como si contemplara directamente la presencia divina. Lo que para muchos era motivo de burla en la infancia, en el convento se convirtió en un signo de misterio, algo que generaba respeto y temor al mismo tiempo. A pesar de los obstáculos, llegó el día tan esperado. En 1628, Giuseppe fue ordenado sacerdote. Aquella jornada fue vivida por él como una inmensa gracia, un milagro que superaba todo lo imaginable. El muchacho que había sido despreciado, expulsado y humillado, se convertía en ministro del altar, capaz de consagrar el pan y el vino y de elevarlos al misterio de la presencia real de Cristo. Sus lágrimas no cesaban, y quienes lo vieron aseguraron que su emoción era tan intensa que parecía flotar ya desde ese momento en una dimensión distinta a la de los hombres comunes. No obstante, con la ordenación no desaparecieron sus pruebas. Continuó siendo objeto de incomprensión, de sospechas y de críticas. Muchos lo consideraban un sacerdote limitado, incapaz de predicar como los demás, pero Giuseppe había aprendido a fuerza de golpes y rechazos que su camino no se sostenía en la aprobación de los hombres, sino en la fidelidad a Dios.
Esa convicción le dio una fortaleza inquebrantable. Mientras otros buscaban brillar con elocuencia o con saber, él abrazaba su pequeñez, convencido de que en la debilidad se manifestaba la fuerza del Señor. Así la historia de Giuseppe en esta etapa se convirtió en un testimonio de que el rechazo no es el final del camino, sino muchas veces el punto de partida para una perseverancia más pura y luminosa. Su vida nos muestra que incluso las puertas que se cierran una y otra vez pueden abrirse cuando el corazón permanece firme en la fe. Y aunque el mundo lo seguía mirando como a un hombre limitado, en lo profundo comenzaba a gestarse un destino extraordinario que pronto se revelaría en formas que nadie podría imaginar. Las alturas del misterio. La vida de Giuseppe, ahora convertido en sacerdote, parecía destinada a desarrollarse en la humildad y la discreción. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que aquel joven frágil y rechazado se transformaría en un signo visible de lo sobrenatural. Sus éxtasis, que ya desde niño lo separaban de la realidad ordinaria, comenzaron a manifestarse con una intensidad tan extraordinaria que muchos no supieron cómo reaccionar. El fenómeno que más lo caracterizó fue el de la levitación. En los momentos de oración profunda, Giuseppe era arrebatado en tal grado de unión con Dios que su cuerpo se elevaba del suelo, suspendido en el aire como si las leyes de la naturaleza se desvanecieran ante el poder del Espíritu. Los primeros testimonios hablan de episodios ocurridos durante la celebración de la misa. En el instante de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Giuseppe quedaba absorto en un silencio absoluto. Su rostro se transfiguraba, y de pronto, ante los ojos atónitos de los fieles, comenzaba a elevarse suavemente hasta quedar a varios palmos del suelo. No era un movimiento brusco ni forzado. Parecía como si una fuerza invisible lo levantara con dulzura, dejándolo suspendido mientras sus labios murmuraban plegarias ininteligibles. En otras ocasiones, bastaba escuchar el nombre de Jesús o de la Virgen para que entrara en un estado de arrobamiento. Su cuerpo, incapaz de resistir la intensidad del amor divino, respondía con estremecimientos que desembocaban en el vuelo místico. A veces se elevaba unos pocos centímetros, otras alcanzaba alturas sorprendentes. En una de las escenas más recordadas, durante una procesión, Giuseppe, al ver la imagen de la Madre de Dios, lanzó un grito de júbilo y, como un pájaro, se elevó varios metros por encima de la multitud, quedando suspendido en el aire ante el asombro de todos. Aquello causó tanto impacto que muchas personas lloraban, convencidas de estar presenciando un milagro directo del cielo. El fenómeno no se limitaba a la iglesia. En varias ocasiones, cuando estaba en el convento realizando tareas sencillas, como rezar en su celda o contemplar un crucifijo, de repente era arrebatado y su cuerpo se elevaba. Los hermanos que lo acompañaban tenían que sacudirlo suavemente o llamarlo en voz alta para que regresara a la realidad. Era como si su alma estuviera constantemente en tensión entre el cielo y la tierra, como si su corazón no pudiera soportar el peso del amor divino sin ser físicamente arrastrado hacia lo alto. Uno de los episodios más impresionantes sucedió en el exterior, cuando ante la mirada de muchos, cargó una pesada cruz de madera que ningún hombre solo habría podido mover. Giuseppe no solo levantó la cruz, sino que en un trance inexplicable, se elevó con ella hasta la cima de una colina cercana y la colocó allí como si su peso hubiera desaparecido. Aquellos que lo vieron juraban que no existía fuerza humana capaz de realizar tal prodigio. Estos hechos comenzaron a difundirse rápidamente, y la fama de Giuseppe de Cupertino creció más allá de las paredes del convento. Personas de todas partes acudían para verlo, convencidas de que Dios lo había escogido para manifestar su poder. Pero junto con la admiración, también llegaron la incomodidad y la sospecha. Algunos frailes lo consideraban un estorbo, pues su sola presencia atraía multitudes que alteraban la tranquilidad de la vida conventual. Otros, más escépticos, sospechaban que todo era fingido o producto de la histeria. La Iglesia, prudente, inició investigaciones para discernir la autenticidad de aquellos fenómenos. Giuseppe, por su parte, nunca buscó ser visto ni admirado. Al contrario, sentía vergüenza de aquellas manifestaciones. Rogaba a Dios en secreto que le quitara tales dones, pues no deseaba convertirse en motivo de espectáculo. Más de una vez, al ser descubierto en levitación, pedía que lo bajaran o se escondía en rincones apartados para evitar ser perturbado.
Sin embargo, el misterio se repetía una y otra vez, ajeno a su voluntad, como un sello divino imposible de borrar. Lo que más impresionaba a quienes lo presenciaban era la transformación de su rostro. Cuando Giuseppe entraba en éxtasis, su expresión cambiaba radicalmente. Los ojos se iluminaban como si contemplaran una luz que nadie más podía ver. Sus facciones se llenaban de serenidad, y su voz adquiría un timbre tan suave, que parecía no provenir de un hombre, sino de un ángel. Muchos testigos aseguraban que en esos momentos, todo a su alrededor se impregnaba de un silencio sagrado, como si la misma naturaleza reconociera la presencia de lo eterno. El misterio de la levitación no se limitaba al fenómeno físico. Lo que realmente conmovía era el trasfondo espiritual. Aquellos vuelos eran una metáfora viva de su alma, siempre suspendida entre la miseria humana y la gloria de Dios. Giuseppe era consciente de su pequeñez, de su incapacidad para las cosas del mundo, pero precisamente esa pobreza lo hacía ligero, capaz de elevarse donde otros permanecían atados al suelo por el peso del orgullo y la autosuficiencia. Sus levitaciones eran en cierto modo un sermón silencioso que recordaba a todos que solo los humildes pueden acercarse verdaderamente al cielo. Algunos cronistas de la época recogieron testimonios de más de 70 ocasiones en que se le vio volar o quedar suspendido. Para sus contemporáneos esto resultaba desconcertante, pero también irresistible. ¿Cómo negar la intervención de Dios en un hombre tan limitado y ridiculizado por el mundo? Parecía como si el cielo hubiera escogido al más débil para manifestar la fuerza de lo divino. El fenómeno alcanzó tal magnitud que incluso grandes personalidades de la época, entre ellos nobles y eclesiásticos, acudieron a presenciarlo. La noticia llegó a oídos de cardenales y papas, quienes enviaron emisarios para observarlo con discreción. Todos coincidían en lo mismo. Lo que se veía en Giuseppe no podía explicarse con palabras humanas. Y sin embargo, a pesar de la admiración, también crecía el temor de que aquel sacerdote humilde se convirtiera en un centro de controversia o de confusión para los fieles. Giuseppe vivía todo esto con un dolor secreto. Deseaba, más que nada, la simplicidad de una vida escondida en Dios. No quería ser visto como un prodigio ni como un santo en vida, sino como un pobre fraile que en su debilidad buscaba amar al Señor con todo su corazón. Pero los designios divinos parecían empujarlo una y otra vez hacia el centro del misterio, como si su destino fuera el de ser un signo visible de lo que el hombre puede alcanzar cuando se abandona totalmente en las manos de Dios. Así, en el corazón de un sacerdote considerado limitado por el mundo, se desplegaba un fenómeno que escapaba a toda lógica. Entre muros conventuales, en procesiones solemnes o en la intimidad de una capilla, las leyes de la gravedad cedían ante la fuerza del amor divino. En cada levitación, Giuseppe de Cupertino recordaba al mundo que existen alturas inaccesibles a la razón, pero abiertas de par en par para quienes se atreven a vivir en la radical humildad del espíritu. La prueba ante la Inquisición. El eco de los prodigios de Giuseppe de Cupertino no tardó en alcanzar los oídos de las más altas esferas de la Iglesia y de la sociedad. Sus levitaciones, sus éxtasis y las historias que circulaban sobre él no podían permanecer en secreto. En una Europa marcada por tensiones religiosas, con la amenaza constante de herejías y supersticiones, todo fenómeno extraordinario era observado con lupa. Lo que para muchos fieles era un signo indiscutible de la presencia divina, para otros resultaba sospechoso y potencialmente peligroso. Y así fue como el humilde fraile de Cupertino se convirtió en objeto de un escrutinio temible, el de la Inquisición. Los relatos de sus vuelos místicos habían llegado incluso a oídos de obispos y cardenales, quienes, aunque maravillados, se inquietaban por el riesgo de que el fervor popular se transformara en fanatismo desmedido. El Santo Oficio, encargado de velar por la pureza de la fe, abrió una investigación. No se trataba de un capricho. En esos tiempos, cualquier manifestación sobrenatural podía ser vista como obra de Dios o como engaño del maligno. La frontera entre el cielo y el demonio, a los ojos de los inquisidores, debía ser examinada con minuciosidad. Giuseppe fue convocado a presentarse ante los jueces eclesiásticos. El viaje hacia Roma fue para él un momento de gran incertidumbre. Los hermanos que lo acompañaban notaban en su semblante la mezcla de temor y abandono confiado en la voluntad de Dios. Él, que nunca había buscado la fama,
Ahora debía defender su propia vida y su fe frente a los tribunales más severos de la Iglesia. No llevaba argumentos estudiados ni pretendía justificar nada con discursos eruditos. Lo único que tenía era su sencillez y la verdad de su corazón. Al llegar, fue sometido a rigurosos interrogatorios. Los inquisidores lo miraban con suspicacia, como intentando leer en sus gestos alguna señal de falsedad o de histeria. Le preguntaron sobre cada una de las levitaciones, sobre lo que sentía, sobre lo que veía y escuchaba en esos momentos. ¿Era consciente de lo que ocurría? ¿Podía provocarlo a voluntad? ¿No temía que aquello fuera un engaño del enemigo? Giuseppe, con la voz temblorosa pero firme, respondía siempre lo mismo. No soy yo quien obra, es Dios quien hace lo que quiere. Yo solo soy un pobre fraile incapaz de nada. Los jueces lo presionaban con insistencia. Algunos, escépticos, creían que todo podía ser un truco para impresionar a los ingenuos. Otros pensaban que podía tratarse de un caso de posesión o de ilusiones demoníacas. Pero cada vez que intentaban hacerlo caer en contradicciones, Giuseppe se mantenía inmutable en su humildad. Repetía que nada deseaba menos que ser visto o aplaudido, que muchas veces lloraba pidiendo a Dios que lo librara de esos arrobamientos, y que si ocurrían, era solo por la voluntad del cielo. En una de las audiencias más recordadas, un inquisidor le preguntó con dureza: «Si esos vuelos fueran obra de Dios, ¿por qué no suceden con todos los santos? ¿Qué pruebas tenemos de que no es el diablo disfrazado?» Giuseppe inclinó la cabeza y, con lágrimas en los ojos, contestó: «No sé por qué el Señor hace esto conmigo, que no valgo nada. Si es para mi vergüenza, la acepto. Si es para su gloria, bendito sea. Yo solo quiero amarle y obedecerle, incluso si me condenan por ello». Estas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, conmovieron incluso a quienes dudaban de él. El proceso no se limitaba a sus declaraciones. La Inquisición buscaba testimonios de quienes lo habían visto, examinaba informes, comparaba relatos y analizaba si había alguna contradicción en lo narrado por los testigos. La cantidad de personas que habían presenciado los fenómenos era abrumadora: campesinos, nobles, soldados, religiosos e incluso personajes de gran influencia política. Muchos juraban haber visto al fraile elevarse en plena misa o durante procesiones multitudinarias. Los jueces no podían descartar esos testimonios, pero tampoco podían aceptarlos sin más, pues la Iglesia debía evitar caer en credulidades ingenuas. Durante su estancia en Roma, Giuseppe fue vigilado de cerca. Le prohibieron celebrar misa en público y lo mantuvieron en observación para comprobar si aquellos arrobamientos eran provocados deliberadamente. Sin embargo, incluso en los momentos más inesperados, como al escuchar el nombre de Jesús o al contemplar una imagen sagrada, caía en éxtasis y su cuerpo comenzaba a elevarse. Los guardias y sacerdotes designados para vigilarlo quedaban desconcertados, pues comprendían que aquello escapaba a toda explicación humana. La tensión era grande. Una sentencia condenatoria habría destruido no solo la vida de Giuseppe, sino también la confianza del pueblo en los signos divinos. Pero al mismo tiempo, una absolución sin prudencia podía abrir las puertas al abuso de falsos milagros. En medio de este dilema, la figura del fraile humilde brillaba con una luz inesperada. Nunca se defendía exaltando sus dones, nunca reclamaba que le creyeran, nunca exigía que lo consideraran santo. Solo repetía, con una calma casi infantil, que él era un pobre instrumento y que lo que sucedía estaba en manos de Dios. Finalmente, tras un largo proceso de deliberaciones, la Inquisición no encontró motivo alguno para condenarlo. No había herejía, no había mentira, no había arrogancia. Lo que sí encontraron fue un hombre sencillo, profundamente devoto, que aceptaba con obediencia todo lo que la Iglesia decidiera sobre él. Aunque no se proclamó oficialmente que sus fenómenos eran milagros, se lo liberó de las sospechas más graves y se le permitió continuar su vida bajo ciertas restricciones, siempre bajo la vigilancia de superiores eclesiásticos. Este juicio, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un signo de purificación. Giuseppe había sido probado en el crisol de la sospecha y había salido fortalecido. La humillación de ser tratado como un posible farsante o un poseso fue para él una nueva oportunidad de ejercitar la virtud que más lo definía: la humildad. Jamás guardó rencor contra quienes lo acusaron.
ni buscó reivindicarse con orgullo. Más bien agradecía haber podido sufrir por Cristo y por la Iglesia, convencido de que todo dolor ofrecido con amor se convertía en semilla de eternidad. Así, el hombre que parecía flotar en los aires demostró que su mayor grandeza no estaba en volar, sino en permanecer con los pies firmes en la obediencia, incluso frente al tribunal más temido de su tiempo. La prueba de la Inquisición no apagó su luz, sino que la purificó, convirtiéndolo en un testimonio aún más vivo de la fuerza de la fe y el misterio insondable de Dios. El misterio de la Eucaristía y de la presencia divina. En la vida de Giuseppe de Cupertino, había un lugar donde lo extraordinario alcanzaba su máxima expresión: la celebración de la Eucaristía. Para el fraile, cada misa no era simplemente un rito, sino un desgarro del cielo sobre la tierra, un instante en el que la eternidad se volvía palpable y el alma, incapaz de contenerse, se precipitaba hacia el misterio supremo de la presencia de Cristo. Desde los primeros momentos de su sacerdocio, los hermanos notaron que algo diferente sucedía en él al elevar la hostia o al pronunciar las palabras de la consagración. Su cuerpo, frágil y delgado, se estremecía como si recibiera una corriente celestial, y a menudo, en medio de ese estremecimiento, se elevaba del suelo como una llama que busca lo alto. No se trataba de episodios aislados. Eran tan frecuentes que los superiores se veían obligados a celebrar misas privadas o apartarlo de las celebraciones públicas para evitar tumultos. Sin embargo, incluso en las capillas más escondidas, lo imprevisto ocurría. Bastaba que Giuseppe escuchara el canto del Gloria o que contemplara el cáliz con la sangre de Cristo para que entrara en éxtasis profundo. Sus ojos se nublaban de lágrimas, su respiración se agitaba y, con frecuencia, para asombro de quienes lo acompañaban, comenzaba a levitar. Lo extraordinario no era solo el fenómeno visible, sino la transparencia de su alma. En esos momentos parecía desaparecer del mundo terrenal para habitar por completo en la dimensión divina. Uno de los testimonios más impactantes relata cómo, durante una misa solemne en Osimo, al pronunciar las palabras de la consagración, Giuseppe se elevó tan alto que sus hermanos tuvieron que usar escaleras para traerlo de vuelta al altar. El pueblo que presenció la escena quedó marcado de por vida. Muchos lloraban al ver lo que interpretaban como una confirmación palpable de la fe. Allí, ante sus ojos, un hombre pequeño y sin méritos humanos se convertía en testigo vivo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No era ya un símbolo abstracto, sino un encuentro que sacudía la carne y el espíritu. Para Giuseppe, sin embargo, la Eucaristía no era un espectáculo. Jamás deseó atraer miradas ni provocar admiración. Muy al contrario, se avergonzaba de esos arrebatos que no podía controlar. Solía rogar a Dios en sus oraciones: Señor, oculta estas cosas a los hombres. Déjame vivir en silencio. Dame solo el don de amarte. Pero el misterio se repetía una y otra vez, como si Dios mismo hubiera elegido a aquel fraile frágil y torpe para recordarle al mundo que el pan y el vino consagrados no eran simples figuras, sino el corazón palpitante de la fe católica. En sus momentos de intimidad espiritual, Giuseppe solía hablar de la Eucaristía con palabras sencillas, pero cargadas de una fuerza que estremecía a quienes lo escuchaban. Decía que cada misa era como revivir el Calvario, que en el altar Cristo volvía a ofrecerse por amor, y que el alma que comulgaba recibía no un símbolo, sino al mismo Jesús, vivo y real. Esta certeza no era para él una doctrina aprendida en los libros, sino una experiencia directa, casi insoportable por su intensidad. Muchas veces después de comulgar quedaba inmóvil durante horas, con el rostro iluminado y el cuerpo suspendido entre el suelo y el cielo. Los teólogos que estudiaron sus fenómenos coincidían en que lo esencial no estaba en el hecho físico de la levitación, sino en la profundidad de su unión con Dios. La Iglesia siempre fue prudente, evitando reducir la fe a milagros visibles, pero era imposible ignorar que, en Giuseppe, lo invisible se volvía tangible, como si su propia fragilidad fuera un espejo donde se reflejara el resplandor del misterio eucarístico. No se trataba de un prodigio aislado, sino de una vida entera consumida por la adoración y el amor al Santísimo Sacramento. La Eucaristía también fue la fuente de su fortaleza en medio de las humillaciones.
Durante sus años de aislamiento y obediencia estricta, cuando se le prohibía participar en celebraciones públicas para evitar tumultos, encontraba consuelo en las pequeñas capillas donde podía celebrar en silencio. Allí, lejos de multitudes, sin testigos ni aplausos, el mismo misterio se repetía con la misma intensidad. Sus lágrimas caían sobre el altar, sus suspiros rompían el silencio y una paz indescriptible lo envolvía. Los pocos hermanos que tenían el privilegio de acompañarlo en esos instantes afirmaban que la capilla entera se transformaba en un espacio de cielo abierto. El pueblo, enterado de estos prodigios, lo buscaba con una devoción casi desesperada. Creían que asistir a una misa celebrada por Giuseppe era tocar con las manos el mismo cielo. Muchos enfermos acudían con la esperanza de recibir sanación. Y aunque él nunca se proclamó sanador, eran incontables los testimonios de personas que afirmaban haber experimentado alivios, conversiones y milagros después de verlo en éxtasis ante la Eucaristía. Para Giuseppe todo esto no era más que una confirmación de la infinita misericordia de Dios, que se inclinaba a los más pequeños y necesitados. Es importante recordar que en aquella época la Iglesia atravesaba tensiones doctrinales profundas. Las disputas con los reformadores protestantes habían puesto en el centro del debate el valor de la Eucaristía y la presencia real de Cristo en el sacramento. Frente a quienes negaban esa verdad, el testimonio de un fraile humilde que, al escuchar el nombre de Jesús o al contemplar el cáliz con la sangre de Cristo, era arrebatado al cielo, se convertía en un mensaje poderoso. No se trataba solo de teoría, sino de una realidad viva que desbordaba todo entendimiento humano. Aún así, Giuseppe nunca quiso ser visto como un argumento contra nadie, ni como una bandera de controversia. Su corazón estaba demasiado ocupado en el amor a Dios como para enredarse en disputas. Para él, la Eucaristía no era una idea que defender, sino un amor que abrazar. Era Cristo presente, real, cercano, que venía a hacerse alimento para sostener al hombre débil. Esa certeza ardía en su interior con tanta intensidad que ni la vigilancia de los inquisidores, ni las restricciones de sus superiores lograban apagarla. Así, en la vida de Giuseppe, el misterio eucarístico brillaba como el sol en pleno mediodía, imposible de ocultar, imposible de reducir a palabras. Sus levitaciones, sus lágrimas y sus arrebatos no eran otra cosa que el reflejo de un amor desbordante, de un corazón que no podía contener la grandeza de lo que veía y recibía. Cada misa, cada instante ante el Santísimo Sacramento, era para él una entrada anticipada al cielo, un anticipo de la eternidad que lo consumía por dentro y lo lanzaba, literalmente, hacia lo alto. Legado eterno e interpelación. La muerte de Giuseppe de Cupertino, ocurrida el 18 de septiembre de 1663 en Osimo, no significó el final de su historia, sino el comienzo de una presencia que trascendería siglos. Aquella mañana, el fraile se encontraba debilitado por las enfermedades y por los largos años de penitencia y aislamiento, pero su espíritu permanecía encendido como una antorcha. Testigos cercanos afirmaron que, en los últimos instantes, su rostro se iluminó con una serenidad inexplicable, como si hubiera contemplado la puerta abierta del cielo. Partió de este mundo en silencio, en la misma humildad con la que había vivido, dejando tras de sí no riquezas ni obras grandiosas, sino un testimonio de fe que sigue interpelando hasta hoy. La noticia de su muerte se expandió rápidamente por Osimo y por las regiones vecinas, y pronto miles de personas comenzaron a acudir a venerar sus restos. Lo que más sorprendía a la gente no era solo la fama de los prodigios que lo habían acompañado en vida, sino la coherencia de un hombre que, a pesar de tantas humillaciones, se mantuvo fiel al amor de Dios hasta el último aliento. Los que habían presenciado sus levitaciones, sus lágrimas en la misa o sus éxtasis místicos, recordaban no tanto el prodigio en sí, sino la profunda pureza de un corazón que se sabía pequeño y dependiente del Señor. Su tumba se transformó en un lugar de peregrinación constante. Personas de todas las clases sociales, campesinos, nobles y clérigos, acudían buscando consuelo y fuerza espiritual. Muchos afirmaban experimentar paz o recibir favores especiales al rezar junto a sus restos. Muy pronto comenzaron a recogerse testimonios de curaciones atribuidas a su intercesión, y la memoria del santo que volaba se difundió por toda Europa.
En tiempos en que la Iglesia buscaba signos de credibilidad en medio de disputas doctrinales y desafíos culturales, la figura de Giuseppe se levantaba como un faro inesperado, recordando que el misterio de la fe no se mide por la lógica humana, sino por la entrega sincera de quien se abre a lo divino. La canonización no fue inmediata, pues la prudencia de la Iglesia exigía un examen cuidadoso de los testimonios y fenómenos extraordinarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los signos acumulados fueron imposibles de ignorar. En 1753 fue beatificado, y un siglo más tarde, en 1767, el Papa Clemente XIII lo proclamó santo, confirmando así que su vida era un testimonio válido para la Iglesia universal. Este reconocimiento oficial no fue el punto culminante, sino más bien la ratificación de lo que el pueblo ya había intuido, que aquel fraile humilde, torpe en las letras y despreciado en sus primeros años, había alcanzado la grandeza a través de la pequeñez y la obediencia. Pero el verdadero legado de San José de Cupertino no radica únicamente en los fenómenos de levitación que marcaron su existencia. Su historia interpela a cada generación porque recuerda que la fe no depende de talentos humanos, inteligencia brillante o reconocimiento social. En un mundo que valora la eficacia, el prestigio y el éxito, su vida se levanta como un contraste radical. Un hombre sin cualidades notables, que apenas podía memorizar textos básicos, se convirtió en testigo privilegiado del amor de Dios. Su debilidad se transformó en lugar de encuentro con la fuerza divina, y su incapacidad en un espacio donde la gracia se derramó sin medida. Para muchos fieles, la figura de San José de Cupertino es un espejo incómodo que cuestiona la autosuficiencia. Nos invita a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros con nuestras fragilidades? ¿Las ocultamos por vergüenza? ¿Las rechazamos con amargura o las ofrecemos como oportunidad para que Dios actúe? La vida de este santo muestra que lo que a los ojos del mundo parece inútil, en manos de Dios se convierte en instrumento poderoso. Él mismo, que tantas veces fue considerado un estorbo por sus superiores, terminó siendo una de las figuras más recordadas de la espiritualidad franciscana. Otro aspecto de su herencia espiritual es la devoción profunda a la Eucaristía. No hay forma de comprender su vida sin reconocer que todo giraba en torno al misterio del altar. Cada lágrima, cada éxtasis, cada levitación eran consecuencia de una sola certeza, que Cristo estaba real y verdaderamente presente en la hostia consagrada. En tiempos actuales, donde la rutina o la indiferencia pueden desgastar la fe, su testimonio interpela a redescubrir la grandeza escondida en cada misa, a acercarse al sacramento no como espectadores, sino como almas hambrientas de lo eterno. También su relación con la Virgen María forma parte esencial de su legado. Giuseppe la invocaba constantemente como madre, auxilio y estrella que lo guiaba en la oscuridad. En más de una ocasión, afirmaba que había sido ella quien lo había sostenido en sus pruebas más duras, y quienes lo conocieron daban fe de la ternura filial con la que se dirigía a la Madre de Dios. Esta devoción, lejos de ser un detalle piadoso, revela la profundidad de un corazón que se sabía hijo necesitado, confiado en la intercesión maternal de María. En el plano cultural, la imagen del santo que vuela traspasó fronteras y llegó a formar parte de la imaginación popular, inspirando obras de arte, literatura y representaciones que buscaban reflejar lo inefable de sus experiencias. Sin embargo, detrás de esas representaciones permanece el núcleo de una verdad más honda. Su vida fue un signo de que el hombre está hecho para elevarse, no por sus propias fuerzas, sino por el amor que lo atrae hacia lo alto. Aún hoy, los peregrinos que visitan Osimo o Cupertino encuentran en sus santuarios no solo un recuerdo histórico, sino una invitación viva. Allí, frente a las reliquias del santo, muchos sienten que su vida sigue lanzando una pregunta al corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu existencia? ¿Eres capaz de dejarte llevar por el misterio, aunque no lo comprendas del todo? ¿Permites que tus debilidades se conviertan en espacio de encuentro con lo divino como lo hizo Él? San José de Cupertino no dejó tratados ni escritos extensos. Su herencia está en su existencia misma. Su vida es como un evangelio encarnado, donde las bienaventuranzas cobran carne. El pobre en espíritu que hereda el reino, el humilde que es exaltado, el que llora pero encuentra consuelo. Su legado no se reduce al recuerdo piadoso de un fraile extraordinario, sino interpela a cada hombre y mujer a mirar más allá de lo visible, a abrirse a un amor que desborda las lógicas humanas. De esta manera, el legado eterno de San José de Cupertino no es un monumento inmóvil, sino una voz viva que sigue resonando en la conciencia de los creyentes.
Una voz que insiste en recordarnos que el misterio de la fe no es un lujo para unos pocos, sino un llamado para todos, especialmente para los pequeños, los frágiles y los olvidados. Y en esa voz se esconde la más grande de las interpelaciones. ¿Estamos dispuestos a dejarnos elevar por el amor de Dios, aun cuando el mundo nos considere torpes o indignos?